que piense en los intereses generales, no en los intereses personales. Lo que buscamos es plantear solución a los problemas que está viviendo la ciudad y el país. Y sobre todo, que estos planteamientos estén soportados en cosas posibles, en hechos reales, para que verdaderamente desterremos de una vez por todas ese populismo y muchas veces esos discursos ventijulieros que lo único que hacen es generar falsas expectativas y crear falta de credibilidad en la gente. Entonces de eso se trata el centro. Si ustedes tienen posibilidad de entrar a la página www.alcentro.co, van a encontrar artículos, estudios, opiniones, entrevistas, debates de diferentes puntos de vista que ayudan a enriquecer no solamente la discusión, sino algo muy importante, ayudan a superar la difícil coyuntura que vive el país. Yo fui de los que estuve en repetidas ocasiones solicitándole al gobierno nacional retirar la reforma tributaria. No solamente me parecía inoportuna, sino adicionalmente inequitativa. Me parecía dolorosa con los ciudadanos en un momento de crisis como el que estamos viviendo. Durante varios días lo dijimos, Grace, y lo expresamos y llamamos la atención para hacerlo prontamente. Ahora que ya la retiró el gobierno, que oyó la expresión de los ciudadanos, pues hay que pensar en alternativas y seguimos planteando la necesidad de acabar con las famosas exenciones tributarias, porque el sistema tributario colombiano es como un colador. Hay una gran cantidad de huecos por donde se pasan los intereses de los más poderosos, generando unas desigualdades muy grandes. Desde el centro hemos escrito sobre este particular y hemos llamado la atención sobre este caso puntual, pero también sobre otros muchos casos sobre los cuales opinamos y hablamos. Sí, sí, es verdad y qué bueno ahí que la gente se pueda conectar también y estar comprometida con estos temas, por supuesto, de nuestro país, www.alcentro.co. Ahí va a encontrar de verdad que temas muy, muy interesantes. Doctor David Luna, ¿cómo entendemos lo que está pasando en Colombia? Ayer el presidente dice, bueno, retiramos la reforma. Muchos han dicho que se demoró bastante en tomar la decisión, pero igual, él hace el anuncio al mediodía y la noche fue terrible en Bogotá, en Cali, en Medellín, en el resto del país. ¿Cómo se entiende eso que está pasando? Bueno, lo primero es que evidentemente las marchas, las protestas, etcétera, nacieron en virtud de un descontento que hay en estos momentos en el país. El detonante fue la reforma tributaria. Seguramente nadie alcanzó a medir pues lo que era absolutamente fácil de evidenciar, era que imponer impuestos en estos momentos, sobre todo a los más débiles, pues generaría un rechazo muy grande. Entonces, creo que el retirar la reforma tributaria comienza a tranquilizar los ánimos. Ahora, siguen existiendo protestas, lo que vivimos anoche en Bogotá, en Cali, en Bucaramanga. El llamado es a la tranquilidad, al respeto, al no vandalismo, que tiene que ser castigado severamente y obviamente a que haya la posibilidad de que muchos expresen cuáles pueden ser las soluciones para nuestro país. Una de ellas, una de ellas es el tema de que sabemos que se necesita una plata adicional y hay que conseguirla. Yo creo que no hay que imponer nuevos impuestos para lograrlo, creo que se logra debatiendo y atacando la evasión y sobre todo el contrabando, pero eso pues es un punto. Hay otros donde la gente necesita que el gobierno actúe de manera, digamos, generosa. Por ejemplo, la paz. Todos queremos que el país se reconcilie. No queremos que existan más golpes, muertes, asesinatos y ese tipo de temas
son esenciales y fundamentales para lograrlos trabajar conjuntamente. Eso no tiene un color político. La paz no es de derecha ni de izquierda, la reconciliación no es de derecha ni de izquierda, la autoridad no es de derecha ni de izquierda. Son principios básicos que la ciudadanía espera, como también espera la solidaridad. Y en ese sentido, Brady, lo que estamos haciendo es, pues claramente, haciendo un llamado a que se deben presentar alternativas en estos procesos tan complejos para lograr que haya tranquilidad. Hoy el llamado es a lo mismo. Por favor, retomemos nuestras actividades porque el riesgo acá no solamente es económico, sino es en materia de salubridad. Claro. Si seguimos con gran aglomeraciones, pues vamos a tener nuevamente, seguramente, otro pico. Usted hablaba, doctor David Luna, acerca de soluciones. Colombia necesita una solución frente a la desinformación. Me refiero al texto de la reforma tributaria, que la mayoría de los que salieron a protestar lo hacían creyendo lo que decían las redes sociales. Se hablaba de cantidad de cosas que, por cierto, no eran verdaderas, pero la gente lo creía. ¿Cómo hacemos para acabar con eso? ¿Cómo hacemos para que el país, los jóvenes, tengan accesibilidad a los textos, a lo que se hace, a lo que se proyecta? Porque no es fácil obtener un texto de eso, no es fácil difundir la verdad. Por supuesto que hay que luchar contra las noticias falsas y hay que hacerlo precisamente generando información confiable como la que ustedes producen. Pero la respuesta para luchar contra las noticias falsas no es como pretenden algunos, regulando o restringiendo Internet. Internet es lo que ha permitido democratizar la información, y la información para saber dónde la toma uno y a quién le cree uno. Yo soy de los que cree que los medios como el de ustedes y muchos otros pues son muy serios y muy juiciosos a la hora de informar, y por eso pues tienen las audiencias que tienen. No en vano tienen muchísimos oyentes que están permanentemente conectados con ustedes. Pero ahora, el comunicado de prensa inicial del Ministerio de Hacienda fue el que pues generó el detonante. Iba al Internet en el momento más complicado, iba a los servicios funerarios, iba a los servicios públicos, en fin, había una gran cantidad de temas, pero eso ya es pasado. El gobierno, por el clamor ciudadano, retira la reforma tributaria, y acá lo que hay que pensar es hacia adelante. Por ejemplo, desde al centro vamos a presentar próximamente lo que nosotros llamamos un nuevo contrato Colombia. ¿Qué quiere decir? Analizar los problemas de la gente, ver cuáles son las soluciones, y entre muchos, todos, ojalá podamos construir alternativas. De eso es que se trata el ejercicio de gobernar. Usted es elegido con un partido, seguramente, o con una corriente, seguramente, unas de izquierda, otras de derecha, otras de centro, pero cuando llega a gobernar, es el mandatario, el presidente, el alcalde, el gobernador, de toda la sociedad, y yo creo que ahí es donde está la virtud de entender pues que acá hay temas que seguramente, filosóficamente a algunos no les gusta, pero que son clamores ciudadanos. Claro, y haciendo un paréntesis, doctor David Luna, para salirme un poquito del tema, pero pues hay que decirlo, ¿no? Hay que honrar al que honra, Brian y Mauro, y el doctor David Luna en Mintic nos dejó el wifi gratis, los puntos digitales, la banda ancha, que llegara a internet a zonas rurales, a zonas urbanas. Entonces pues quería resaltar esa parte, doctor David Luna, pues saliéndome un poquito del tema, Mauro. Sí, doctor David, hablando en términos ciclísticos, inicia una cronoescalada de parte del gobierno que en menos de 3 semanas estaría nuevamente presentando el texto. ¿Usted cree que este apure o este agite logre consolidar un texto que de alguna u otra manera aglutine la opinión de todo el mundo? Del afán no queda sino el cansancio, también utilizando un término ciclístico, y por eso es que los equipos de bicicleta siempre tienen estrategia, y tienen estrategia para que el líder
de ese tipo pues no llegue cansado o no llegue a la meta. Acá lo que necesitamos es, uno, establecer una conversación, un diálogo con toda la ciudadanía, con los sindicatos, las organizaciones sociales, las organizaciones ciudadanas, los empresarios, los partidos políticos, en fin, toda la ciudadanía para saber exactamente cómo se puede enfrentar esta difícil situación. Y hay que tener participación, y eso lo debe liderar directamente el presidente, abriendo unos espacios en ese sentido. Dos, lo decía Grace, lo retomo yo. Mire cómo la tecnología fue pieza fundamental de unión en momentos muy difíciles, por ejemplo, hace varios años. Conectar un país, conectar una sociedad, brindar una serie de servicios que evidentemente pueden ser algunos gratuitos u otros subsidiados u otros pagados, pues tiene que tener obviamente una explicación. Internet era importante y sigue siendo para que la gente pueda tener conectividad. Los programas que queremos financiar hay que explicarlos, de qué se tratan, a quién impactan, qué pasa si se pierden, y por esa razón esos programas pues deben ser financiados. El gobierno asume que todo el mundo sabe qué es Familias en Acción o que todo el mundo sabe qué son ingresos solidarios. Eso seguramente lo sabe muy bien quienes son beneficiarios, pero quienes pagan a la hora, la verdad, esos programas tal vez no saben el gran apoyo que están logrando con ese pago. Por eso hay que contar y explicar este proceso. Y en ese sentido, pues me parece que el diálogo es fundamental, Mauro, a la hora de presentar pues esta reforma o este proyecto ante la ciudadanía. Sí, doctor David Luna, y es importante, y uno creería que en este momento lo principal es que como se presente nuevamente con estos acuerdos, con este consenso, pues se salve obviamente la financiación de los programas sociales. No, eso es lo que espera la gente, y no que se vaya a decir, no, pues entonces aquí se acabó toda la parte social. Eso no podría pasar, ¿verdad? No solamente eso, es pieza fundamental financiar los programas sociales, sino hay otro tema que tiene mucho que ver con la estabilidad, digamos, del Estado desde el punto de vista tributario. Por eso yo insisto tanto en las exenciones. ¿Por qué razón unos grupos tienen exenciones, o sea, no pagan impuestos, y otros grupos les toca pagar impuestos? Al país hay que explicarle eso, y debería claramente establecerse pues un criterio idéntico para todos, y es, todos deberíamos pagar, obviamente, con unas tasas mucho más bajas, y que no existiera ningún tipo de beneficio excluyente para algunos en particular. Y de esa manera, pues habría muchísima más equidad. Todos sabemos perfectamente que todos estamos pagando lo mismo, de acuerdo, obvio, a nuestra capacidad. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que trabajar muy duramente en un mensaje en ese sentido. Claro, y que se tiene de dónde cuadrar caja, lo que se ha invertido, y cuadrar ahí todo se tiene de dónde, doctor David Luna. Eso es lo que uno piensa, ¿no? Correcto, Grace, correcto. Eso es lo que se trata el ejercicio de gobernar, de entender que a quienes más tienen se les tiene que exigir más y pedir más. Lo acaba de hacer el presidente de los Estados Unidos en un discurso sin precedentes, con absoluta claridad. Dijo, estamos tratando de salvar vidas, con absoluta claridad. Dijo, el Estado está haciendo un esfuerzo enorme, entregando recursos a toda la población para no perder la dinámica del comercio, del consumo, pero también tenemos que hacer claridad en que tenemos que cobrarle a quienes más tienen, pues, más impuestos. Y en ese sentido, pues hay evidentemente que tomar determinaciones y decisiones que son muy costosas políticamente, claro que lo son, pero eso no puede, el hecho de que sean costosas políticamente, llevarnos a que en la mitad de una pandemia cobremos IVA a los servicios funerarios, o llevemos a cobrar IVA a los servicios públicos, o llevemos a cobrar IVA al Internet, que es fundamental para que se conecten los niños, entre otras
en un 90% en el país, 90% en el país no han podido volver al colegio presencialmente. Claro que los maestros tienen que estar en la primera línea de vacunación y deben ser los más importantes en vacunar, pero los niños también tienen que volver al colegio porque vamos a tener una generación perdida que no socializa, que no tiene la posibilidad de construir conjunta y colectivamente, generando un problema muy complejo para el aprendizaje. Doctor David, el mensaje que usted podría darle a las personas que nos escuchan de estratos 1, 2 y 3, ¿cuál sería? ¿Se abrió el apocalipsis o que tengan tranquilidad frente a lo que viene? No, yo creo que el gobierno entendió el llamado del pueblo, el gobierno entendió el llamado de las personas que se tomaron esa vocería y le pidieron al presidente actuar con humildad, actuar con honestidad, actuar con generosidad, retirando esa reforma. El presidente creo que actuó de manera correcta, entre otras porque no tenía mucho margen de acción, y creo que todos y cada uno estamos absolutamente convencidos que hay que hacer un esfuerzo adicional para mantener los programas sociales, pero un esfuerzo donde esa carga la reciba quienes más tienen. Y lo que sí necesitamos, doctor David Luna, usted me corrige, pero diríamos que es una reforma a la justicia. ¿Uno cómo entiende que la policía captura a unas personas que están dañando, rompiendo, haciendo cosas malas, terribles, las capturan y la juez los deja libres? Que porque hubo ilegalidad en la captura, o sea, viendo todo, ¿no? Entonces uno dice, aquí también se necesita una reforma, ¿o no? Total, en ese sentido hay que entender que necesitamos algo tan importante como es, uno, sancionar la reincidencia. Gran parte de los delitos que se están presentando en Bogotá y en el país son cometidos por reincidentes, personas que son capturadas, son condenadas, recuperan la libertad y vuelven a salir a delinquir. Esta reincidencia hay que sancionarla. Dos, evidentemente el vandalismo tiene que ser rechazado frontalmente. Eso no se le puede responder con agua tibia, y uno tiene que ser contundente, que para eso está la autoridad. Los bienes públicos pues son de todos. ¿O quién cree que termina pagando un bus que rompen en la calle? Sí. ¿O quién cree que termina pagando una estación que rompen en la calle? Pues todos, independientemente sea de estrato 23 o de estrato 1. A todos les cobran la misma platica y terminan pagando todo el burro. Ayer, por ejemplo, un video de una señora en Cali sintiéndose muy orgullosa porque su hijo había ido a un supermercado y había saqueado el supermercado y ella tenía la nevera llena. Sí, perdóneme, ¿con qué autoridad, con qué capacidad puede una persona sentirse orgullosa por eso? No. Uno tiene que educar a los hijos. Y pongo el ejemplo contrario. La madre que vio a su hijo en un acto de vandalismo y fue directamente y lo entregó a las autoridades. Entonces son dos cosas distintas. Acá tenemos que volver a lo básico, recuperar los principios, recuperar los valores, entender que esta sociedad no puede debatirse entre la izquierda y la derecha como si eso fuera pues la máxima expresión. No, esta sociedad tiene que entender que vivimos momentos dramáticos como fue el del narcotráfico, donde sí nos debatimos entre lo bueno y lo malo, entre las personas que asesinaban para hacerse ricos y las personas que defendían la justicia pese a perder su vida. Y en ese sentido la historia hay que recordarla, porque este es un país muy joven, con muchos momentos muy tristes. Las guerras civiles, las guerras partidistas, las guerras del narcotráfico, las guerras de las guerrillas, las guerras del paramilitarismo. Hemos vivido y sufrido mucho, claro que sí, todos, pero necesitamos entender que podemos pasar la página, y por esa razón la reconciliación debe ser una apuesta de todos, del señor Uribe, del señor Petro, del señor Santos, del señor Fajardo. O sea, todos esos señores tienen que trabajar es por reconciliarnos, no tienen que atizar
más el conflicto, ni echarle más gasolina al conflicto. Pónganse la mano en el corazón y trabajemos por la ciudadanía, que es la que merece verdaderamente oportunidades y la que necesita verdaderamente apoyo. Y en ese sentido, pues creo yo que la fe es fundamental en este proceso, y es fundamental porque necesitamos mucha guía, no solamente espiritual, sino adicionalmente desde el punto de vista ciudadano. Doctor David Luna, ¿qué le dice a usted la posible renuncia del ministro Carrasquilla hoy? Yo no me alegro nunca me alegro por las decisiones personales que impactan a unos o a otros. Yo no soy de los que aplaudo tumbar a un funcionario o tumbar a una persona que está pasando momentos difíciles. Pero políticamente siempre hay consecuencias de las decisiones. Hay una cosa que se llama responsabilidad política. Y entonces cuando usted pues no acierta en una decisión política, pues tiene responsabilidad política. Yo creo que el ministro es una persona seria, decente, se equivocó, sí, en la presentación de una reforma, pues lo que está haciendo no es nada distinto que decir, mi texto no fue aprobado, mi texto fue rechazado casi que mayoritariamente por el país, yo tengo ahora la obligación de tomar otros rumbos, y en eso está. Claro, eso es de valientes. Pues, doctor David Luna, queremos agradecerle por estos momentos, estos minutos con todos nuestros oyentes. Los invitamos a que usted también esté ahí, www.alcentro.co, algo bien interesante, poder manejar tantos temas del país, entender lo que está pasando porque no es nada fácil. Le agradecemos, doctor David Luna, que Dios le bendiga, muchos saludos a la familia, por ahí escucha a los niños, me pareció. Sí, por Julieta y Alejandro que se están preparando para su clase virtual, estamos haciéndoles su tarea en el sentido de que se puedan conectar. Y bueno, muchas gracias, Grace, por esta oportunidad. Para mí es un placer volver a estos micrófonos. Espero poderlo hacer con más frecuencia para brindarle a sus oyentes análisis. Y acá estamos muy conectados. Muchas gracias a ti y a todo el equipo. Doctor David Luna, ¿le podría enviar mi hoja de vida como teólogo a la organización alcentro.co? Claro. Sí, por supuesto, claro que sí. Acá lo que necesitamos es algo tan importante como es talento, para que nos ayuden no solamente a pensar, sino adicionalmente nos ayuden a algo muy importante, que es a construir sobre lo construido. Alcentro es una organización, sí, donde todo el mundo trabaja ad honorem, tramita su conocimiento, nos ayuda a construir conjuntamente, pero lo más importante es que necesitamos que todo conocimiento sea valorado y sea respetado, y por eso hay espacio para todos. Eso, claro que sí. Y preguntábamos, doctor David Luna, por la familia, porque aquí nosotros siempre hacemos énfasis en la familia y nos gusta cuando tenemos a nuestros analistas, a nuestra gente que habla, que nos cuenta todo sobre el país, que tengan sus familias con ese cimiento tan bonito. Entonces, eso nos alegra mucho, doctor David Luna, un feliz día. Muchas gracias, Grace, muchas gracias, muy felices, y de verdad que los felicito porque ustedes han hecho una labor periodística maravillosa, cada día crecen más y cada día posicionan más lo que mencionábamos hace un rato, que es el periodismo responsable, informativo y tal vez lo más importante, serio. Adoración.